todos los invitados al Site Seminar número 64. Bueno, el día de hoy me complace en presentar a una investigadora, Erika Plaza González. Voy a leer prácticamente un resumen del perfil de la doctora Erika. Erika es química, magíster, doctora en química de la Universidad Nacional de Colombia, entusiasta de la química medicinal y la farmacología, con particular interés en productos naturales, bioactivos y su rol en el descubrimiento de fármacos. Actualmente, investigador postdoctoral en la Universidad de Acadia, en Canadá, trabajando para un proyecto multidisciplinario enfocado en la caracterización neurofarmacológica de alcaloides psicoactivos derivados de hongos mágicos usando modelo biológico de Drosophila melanogaster, moscas de la fruta, como modelo in vivo. Erika, es un placer tenerte esta jornada acá en esta tarde. Te voy a dejar entonces para que nos hagas tu presentación. Posterior a la presentación, pues vienen unas preguntas de los asistentes al seminario. ¿Listo? Perfecto. Entonces, espero que me estén escuchando todos fuerte y claro y que el internet coopere para que todo salga muy bien. Bueno, entonces, buenas tardes, buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer al Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de la Costa por la invitación a ser parte de su Science Seminar. El día de hoy tendremos la versión número 64, como ya mencionó la profesora Ana, con esta charla que yo he titulado Drosophila melanogaster como modelo in vivo en la búsqueda de agentes neuroterapéuticos, en la cual estaré presentando algunos de los resultados de mi trabajo postdoctoral, los cuales están enmarcados en un proyecto financiado por el gobierno canadiense y que se desarrolla conjunto con una industria local, también varias universidades, el cual está, digamos, enfocado en la caracterización química y farmacológica de alcaloides psicodélicos, de hongos alucinógenos o hongos mágicos. Y pues es precisamente por eso que el título de mi presentación indica que se va a enfocar en los resultados que tenemos con la psilocibina. La psilocibina pues es el alcaloide más importante de los hongos alucinógenos del género psilocibe. Para el desarrollo de mi presentación, primero que todo me gustaría hacer como una introducción que nos permita contextualizarnos en la temática de esta investigación, hablando sobre el problema que estamos abordando, las estrategias que se propusieron desde este proyecto para abordar ese problema, así como lo que estamos buscando con nuestra investigación y el diseño metodológico que planteamos para perseguir estos objetivos. Posteriormente, entonces, presentaré las metodologías pues muy generales y resumidas, porque pues esta parte es súper densa, pero pues para tener una idea de dónde salen los resultados de cada una de las fases de investigación y los resultados más importantes que tenemos hasta el momento, finalizando con un panorama general de lo que estamos haciendo actualmente y de lo que viene en investigaciones futuras para este proyecto. Pues bueno, nuestro problema está enfocado en los desórdenes neuropsiquiátricos. Los desórdenes neuropsiquiátricos comprenden un grupo complejo de trastornos mentales, donde se agrupa, por ejemplo, la esquizofrenia, la bipolaridad, desórdenes alimenticios, la depresión y la ansiedad, entre muchos otros. Es un grupo muy grande de enfermedades que ha sido, digamos, catalogada por la Organización Mundial de la Salud como un desafío a largo plazo por los sistemas de salud pública a nivel mundial. Esto debido a la creciente prevalencia y a las altas tasas de discapacidad asociadas, sin contar con que pues actualmente no hay terapia farmacológica apropiada para el tratamiento de estas enfermedades. Para el año 2019 se reportaron que más de 900 millones de personas a nivel mundial padecían de algún tipo de trastorno mental, lo cual es pues muy alarmante, pero esto además viene acompañado de una tasa muy creciente que se ha observado en las 3 últimas décadas. Casi un 50% de los casos se han aumentado en estas últimas décadas. Y pues aunque estas cifras parecen muy altas, la verdad es que estos reportes del 2019 parecen solamente una estimación debido a que existe todavía muchos países donde los reportes de estos casos pues no son reales. Como vemos en el mapa tenemos los datos para la depresión en 2019, que fue el reporte digamos más reciente que tenemos, y muchos países pues digamos presentan casos muy bajos. Principalmente Suramérica, África, algunos países de Europa y Oceanía.
Y en realidad no es porque los casos ya sean nulos o bajos o en nuestros países, sino porque en los sistemas de salud no le han prestado muchísima atención al diagnóstico y seguimiento de este tipo de enfermedades, además porque todavía existe un poco de estigmatización alrededor de ellas. Entonces las cifras pueden ser mucho mayores a las mencionadas. Adicionalmente, se espera que haya un incremento muy grande, como mencioné anteriormente, las cifras que se tienen oficiales son para el 2019 y pues ya sabemos que estas cifras van a crecer más rápido de lo esperado debido a como consecuencia de la pandemia del COVID-19, no solo por los efectos sociales que tuvimos que pasar, sino porque ya se han demostrado en diferentes estudios científicos que hay unas secuelas neuropsiquiátricas desencadenadas por la hiperinflamación a nivel cerebral después de la infección del SARS-CoV-2. Entonces los casos pues van a ir en aumento y esto es muy preocupante para la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, pues debido a la naturaleza de estas enfermedades, de estos trastornos, pues ellos involucran cambios principalmente conductuales y emocionales que impiden en muchos casos que los pacientes o que las personas que los sufran puedan desarrollar tareas comunes de la vida diaria, generando altas tasas de discapacidad. Esas tasas de discapacidad, pues a su vez acarrean una carga social y económica muy grande para los sistemas de salud, donde los sistemas de salud están, digamos, teniendo en cuenta todo lo que sucede con las enfermedades mentales. Y pues solamente para mencionar la carga económica, que es de lo que se tiene pues datos, se reportó que para el año 2010 la carga económica relacionada en enfermedades mentales estuvo cerca de, o por encima de los 2 billones de dólares, teniendo en cuenta que pues esto solamente en los países donde hay un seguimiento a estas enfermedades, pero se espera además que pueda llegar a superar los 6 billones de dólares para el 2030 debido al incremento de los casos. Algo muy interesante que vemos aquí en la gráfica de torta es que, contrario a lo que uno se imaginaría, los desórdenes mentales aportan de una forma muy grande a la carga económica en los sistemas de salud mundial. Y esta carga es inclusive mayor que muchas enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, que pues son las que nosotros escuchamos todos los días. Y pues esto es algo muy preocupante para los sistemas de salud. Adicionalmente, pues entonces estas enfermedades suelen tener una patología compleja. La verdad es que no hay todavía como un conocimiento cierto de cómo es que se desencadenan y muchas cosas de las que pasan a nivel cerebral todavía son desconocidas. Eso ha, digamos, dificultado mucho el desarrollo de agentes terapéuticos efectivos y es por ello que pues actualmente las terapias que existen han mostrado como un declive en la eficiencia a los tratamientos a lo largo plazo. Por ejemplo, en el caso de la depresión, los antidepresivos funcionan bien en un plazo, pero a largo plazo empiezan a perder su efectividad y empiezan a desencadenar efectos secundarios no deseados, como por ejemplo, en el caso de los antidepresivos, obesidad, que acarrea otros problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, diabetes y demás, así como en el caso de los ansiolíticos, la dependencia, lo cual pues, es una problemática también social muy grande. Entonces, dentro de este panorama, pues podemos pues, ver que se hace totalmente evidente que el desarrollo de nuevos agentes neuroterapéuticos podría ser una pieza clave para mitigar la carga social y económica relacionada con estas enfermedades, y es por ello que pues, todavía es necesario continuar esas investigaciones enfocadas a la búsqueda de nuevas sustancias que puedan llegar a ser nuevos medicamentos, ojalá más efectivos y más seguros. Y bueno, para poder lograr esto, la verdad es que se necesitan nuevas estrategias de investigación porque las estrategias actuales no han funcionado muy bien. Entonces se necesita conocer un poco más de las patologías, tratar de buscar como nuevas alternativas terapéuticas. Entonces, bueno, aquí es donde entra a actuar nuestro proyecto. Este proyecto entonces está enfocado justamente en eso, en atacar este problema, tratando de implementar estrategias novedosas, que en nuestro caso pues tenemos 2 estrategias de las que voy a mencionar a continuación. Entonces, nuestra primera estrategia fue ¿por qué no implementar modelos alternativos a los modelos tradicionales para la búsqueda de fármacos? En la búsqueda de fármacos, los modelos in vivo tradicionales son los modelos de vertebrados. Los vertebrados, por ejemplo, los ratones, son empleados en
en el desarrollo de fármacos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en las últimas décadas se viene haciendo un llamado al reemplazo de estos modelos debido a pues, los altos costos, los tiempos de investigación, pero también por razones éticas, ¿no? Entonces, ya hace varios años, tanto la industria farmacéutica como los grupos de investigación enfocados en farmacología vienen tratando de hacer un reemplazo principalmente en las etapas iniciales de investigación y búsqueda de compuestos reactivos, y de allí entonces se viene, digamos, como inclusionando en haciendo nuevas investigaciones con modelos invertebrados. Los modelos invertebrados pues han mostrado buenos resultados, y uno de esos modelos, digamos, estrella que se viene utilizando muchísimo en estudios preclínicos es Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster, o la mosca de la fruta, pues es una mosquita muy pequeña que ustedes se podrán imaginar, o sea, como qué relación puede tener una mosquita con un humano y cómo podemos hacer búsqueda de fármacos en una mosquita pequeña. Pues por más extraño que parezca, las drosófilas tienen un alto grado de conservación biológica y fisiológica con los humanos. Entonces, solo para mencionar algunas características, porque me podría quedar mencionando características, una de las más importantes es, por ejemplo, que se ha demostrado que 75% de los genes que están relacionados con enfermedades o que están relacionados con enfermedades humanas tienen un par en Drosophila. Eso permite que ellas sean un buen modelo para enfermedades que ya existen, pero adicionalmente tienen una, digamos, una facilidad para ser manipuladas genéticamente, generan modelos transgen, y con esos modelos transgen, pues hacer modelos nuevos para otras enfermedades que todavía no existen, digamos, que no tienen los genes directamente en Drosophila. Adicionalmente, ellas tienen una semejanza en cuanto a los órganos y nuestra fisiología. Entonces, si bien no son órganos exactamente iguales a los humanos, tienen órganos semejantes que permiten hacer estudios, por ejemplo, de toda la farmacocinética, así como la distribución, excreción y demás de los fármacos, adicionalmente, pues las enfermedades relacionadas a cada uno de los sistemas que nosotros tenemos. Por otro lado, algunas de las ventajas en cuanto a investigación y desarrollo principalmente están relacionadas con el ciclo de vida. Ellos tienen un ciclo de vida obviamente mucho más corto que los vertebrados, aproximadamente 30 días, y pues en no sé, 2 semanas usted ya puede tener cientos o miles de drosófilas en su colonia, y eso le facilitaría pues todos los estudios de muchas moléculas al mismo tiempo, o estudios de hydropod screenings. Adicionalmente, pues debido a que ese ciclo de vida es muy rápido, pues entonces los costos y los tiempos en investigación y desarrollo se hacen menores. Entonces, estas son, digamos, de las grandes ventajas que tiene el trabajar con modelos invertebrados como Drosophila. Por otro lado, en el caso de las enfermedades del sistema nervioso central, curiosamente, Drosophila tiene un cerebro, y ese cerebro se asemeja bastante al cerebro humano, porque tiene procesos neurobiológicos, es decir, receptores, sistemas que se asemejan mucho a los de los humanos, e incluso tiene una barrera hematoencefálica que es algo crucial en el desarrollo de fármacos para el sistema nervioso central. Adicional, los drosófilas, o estas mosquitas, tienen procesos conductuales similares a los humanos, es decir, ellas interaccionan, socializan, y sus comportamientos conductuales se ven afectados por factores externos. Entonces, por ejemplo, si una mosquita se aísla, se va a deprimir, y si está deprimida, pues entonces va a tener cambios a nivel cerebral relacionados con esos comportamientos. Entonces, todo eso la hace un muy buen modelo en cuanto al desarrollo de nuevos fármacos enfocados en neuropsiquiatría. Y allí, pues que nosotros hayamos seleccionado este modelo para evaluar los diferentes compuestos que queríamos evaluar. Y ahí viene nuestra segunda estrategia. Entonces, nuestra segunda estrategia era empezar la búsqueda de sustancias que no son, digamos, lo común en los productos naturales, y eso tiene que ver con los psicodélicos. Pero los psicodélicos pues tienen una historia que está, digamos, en boom en este momento. En realidad, el uso de las sustancias psicoactivas data de tiempos, pues, digamos, ancestrales. Solamente para mencionar un caso que es como cercano a nosotros,
las comunidades mesoamericanas, los hongos alucinógenos, particularmente hablando de psicodélicos derivados de hongos, eran considerados sagrados y los empleaban no solamente en ceremonias mágico-rituales, sino para el tratamiento de enfermedades que ellos llamaban enfermedades del alma. Y pues básicamente como los describen en sus reportes, eso es totalmente relacionado con las enfermedades neuropsiquiátricas. Entonces ya hay mucha evidencia, había mucha evidencia de muchos años de las propiedades de estos compuestos. Sin embargo, solamente fue por allá como hacia los años 50 cuando el doctor Hoffman logró aislar e identificar por primera vez uno de los alcaloides presentes principalmente en los hongos del género psilocibe, que es la psilocibina, la que estamos viendo acá. La psilocibina pues, es un alcaloide indólico que tiene un grupo fosfato, esto es poco común en la naturaleza, pero pues la naturaleza tan sabia y inteligente siempre hace todo perfecto. Cuando el doctor Hoffman descubrió la psilocibina, pues a la psilocibina fue a los que se le, digamos, se le dieron estas propiedades tanto psicotrópicas como terapéuticas. Sin embargo, años después se encontró que en realidad la psilocibina es una prodroga. ¿Qué quiere decir esto? Que ella es rápidamente transformada por enzimas una vez se ingiere y es desfosforilada y genera este metabolito, que es el metabolito activo, que es la psilocina. La psilocina es la que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a los diferentes receptores del cerebro, es decir, pues este es como tal el activo. Cuando el doctor Hoffman y sus colaboradores empezaron a trabajar con la psilocibina y los diferentes psicodélicos en esta época, hubo un boom de psicodélicos en psiquiatría en los años 60. Sin embargo, pues a la par del boom vinieron un montón de problemas sociales, que más que sociales eran problemas políticos debido a la connotación alucinogénica de estos compuestos. Y esto conllevó a que en la década de los 70 se diera como una prohibición del uso y de los estudios relacionados con psicodélicos, no solo por la FDA, pues esto pues vino de los Estados Unidos, pero pues se unieron todos los países europeos y demás. Entonces hubo un periodo de latencia donde no se llevaron a cabo más estudios, por lo menos legalmente, de este tipo de psicodélicos y después de una batalla muy grande legal y de muchos estudios clandestinos, a comienzos del siglo XXI, a comienzos de los 2000, el hospital Johns Hopkins logró lo impensable y fue la aprobación de un centro de investigación para psicodélicos en psiquiatría. Y este fue como el renacimiento de los psicodélicos que ha llevado a todo lo que vemos hoy en día. Yo creo que todos ustedes de pronto han visto, hay documentales en Netflix, hay noticias todos los días, acá solamente para mencionar algunas cosas, enfocados en todos los psicodélicos que se están estudiando actualmente. Y pues uno de los más importantes de derivados de hongos sigue siendo la psilocibina, que ha sido hasta llamado como la terapia pues top por la FDA después de que la había prohibido. Y pues básicamente es muy increíble porque los estudios en humanos muestran cómo pacientes terminales con cáncer pueden tener una vida muy tranquila sin necesidad de acudir a terapéuticos, digamos, muy agresivos como la morfina. Entonces, actualmente, pues hay muchísimos estudios en curso, estudios clínicos, eso quiere decir estudios con humanos en diferentes áreas, siendo pues los desórdenes mentales uno de los más importantes. Sin embargo, pese a toda la evidencia que hay, todavía hay muchas incógnitas que quedan alrededor, dentro de las que están principalmente, o sea, la más grande de todas es cómo es que están actuando en el sistema nervioso central, qué es lo que está pasando allá, que está llevando a que una única dosis de un compuesto pueda, digamos, tratar y mejorar todos los síntomas de una enfermedad. Parece que el mecanismo detrás de la acción de la psilocibina o de la psilocina es algo único que nadie hasta el momento ha podido, digamos, descifrar. Además, hay estudios, o todavía se necesitan estudios de seguridad, cómo pueden reaccionar personas que tienen como un historial en ciertas enfermedades al uso, y esto está asociado con la dependencia, puede generar dependencia o no. Vamos a volver a la época donde se prohibió. Entonces, es allí donde pues, muchos grupos de investigación, como nosotros, están enfocados en sus trabajos, y pues de allí es que surge este proyecto con el que estamos trabajando actualmente. Este proyecto, pues básicamente
busca establecer modelos neuropsiquiátricos utilizando Drosophila, las mosquitas de la fruta, para la caracterización de alcaloides derivados del hongo del género Psilocybe. En la presentación de hoy solo voy a mostrar psilocibina porque podría ser pues, muy extenso. Para desarrollar esta investigación, entonces nosotros decidimos seleccionar un modelo, uno solo, que es el modelo de la depresión. Decidimos ir por el modelo de depresión porque, como mencioné al comienzo, nuestro proyecto va de la mano con una industria acá en la región, y esta industria tiene aprobado ya un estudio clínico que está enfocado en pacientes con PTSD, se me olvidó el nombre, perdón, en español, bueno, estrés crónico, sí, con estrés postraumático, perdón. Entonces la idea era como buscar algo que se relacionara en nuestros modelos in vivo y las mosquitas. Posteriormente, entonces queríamos evaluar, bueno, como estamos trabajando con algo psicodélico, cuáles son los posibles efectos que puede generar a diferentes concentraciones en nuestras mosquitas, y ya que tuviéramos como la seguridad de que no vamos a, digamos que no hay toxicidad y demás, evaluar el potencial antidepresivo, si era capaz o no de tratar la depresión. Y si era capaz de tratar la depresión o no, bueno, qué era lo que estaba pasando a nivel del cerebro de las mosquitas. Si estamos viendo algunos cambios en ese cerebro, que eso nos llevaría a hacer como una primera aproximación de los mecanismos de acción. Estos pues entonces son los objetivos de nuestro proyecto, y para, digamos, cumplir con estos objetivos planeamos un diseño experimental que está dividido en 3 grandes fases. Ese diseño experimental involucra el establecimiento de nuestro modelo farmacológico, que pues ya dijimos que era un modelo de depresión, caracterizar nuestros compuestos, que en este caso era la psilocibina, y aproximarnos a los mecanismos que están teniendo en el cerebro de las mosquitas. Primero que todo, esta primera aproximación era enfocada a los cambios en los neurotransmisores, ciertos neurotransmisores, particularmente la serotonina. Bueno, para todo el desarrollo de nuestro proyecto, entonces necesitábamos implementar unos ensayos de comportamiento. Como ya dije anteriormente, las mosquitas se comportan de forma semejante a los humanos, y pueden haber diferentes ensayos que nos permitan hacer un seguimiento de lo que está pasando, de cómo se están afectando o no. Hay muchísimos ensayos reportados en la literatura, pero nosotros decidimos implementar 2 ensayos para utilizar durante toda la investigación. Esos 2 ensayos nos iban a dar información de que se estaba afectando en el comportamiento, pero también relacionado con los neurotransmisores que nos interesaban. El primero son las arenas. Las arenas básicamente son cajitas de Petri que tienen una cuadrícula, y se pone una mosquita, se cuenta cuántos cuadritos ella puede caminar en 1 minuto. Entonces, cuando ellas están bien contentas, felices, ellas pueden caminar y son muy activas, entonces caminan, digamos, muy rápido y pueden cruzar cierto número de cuadritos. Cuando algo las afecta, entonces el número de cuadritos va a cambiar. Así como pueden ser más, pueden ser menos. Este ensayo nos permite hacer cambios, nos permite hacer un seguimiento en los cambios de la actividad locomotora, pero también nos permite ver un poco como la actividad exploratoria, y la actividad exploratoria está relacionada con esa, digamos, que tan contentas están. Por otro lado, tenemos que una de los comportamientos típicos de las drosófilas es la geotaxis, y la geotaxis es que ellas pueden escalar muy rápido en un tubo y les gusta estar en la parte superior del tubo. Entonces, uno de los ensayos típicos en drosófila es el ensayo de escalar, de trepar, y este ensayo nos permite pues precisamente ver su capacidad para trepar, pero también su capacidad motora relacionada con los sistemas dopaminérgicos, que se relacionan bastante con los sistemas serotoninérgicos. Acá básicamente se pone una mosquita y nosotros contamos el tiempo que ella se demora en cruzar una marca. Entre más bien esté, más rápido cruza. Ellas también son súper rápidas escalando. Entonces, bueno, esos son todos los 2 ensayos que utilizamos en todas las etapas de aquí en adelante, para que los tengan en cuenta. Se utilizaban diferentes réplicas de repeticiones. Al final nosotros teníamos un N de 45 individuos en todos los ensayos que hicimos en el proyecto. Bueno, una vez establecimos nuestros ensayos a usar, entonces empezamos con nuestro modelo de depresión. Como ya mencioné, esto viene un poco relacionado con los ensayos clínicos.
Entonces, Drosophila puede responder a diferentes estímulos que le pueden cambiar el comportamiento. Entonces puede tener cambios por cambios de temperatura, porque son sometidas a cambios en el ciclo del sueño, entonces cambios en el ciclo de la luz y oscuridad, o por ejemplo en el aislamiento, o bueno, cuando son rechazadas por, digamos, el macho rechazado por la hembra, también se generan cambios en ese comportamiento. Entonces nosotros decidimos establecer un modelo en donde tuviéramos un factor que generara muchísimo estrés, y ese estrés se pareciera al estrés postraumático. Para ello, entonces, utilizamos un estrés crónico. Ese estrés crónico fue la agitación durante diferentes periodos del día, durante 3 días. Entonces, como vemos acá, básicamente las poníamos en un shaker que tenía 300 revoluciones por minuto, y esa agitación pues iba a generar ciertos cambios. Como nosotros queríamos validar nuestro modelo, entonces utilizamos también un control negativo, que pues eran mosquitas que no eran puestas en el shaker, sino que se dejaban sobre el mesón. Y también teníamos que introducir un control positivo para decir, ok, nuestras mosquitas están cambiando porque están estresadas. Posteriormente se había reportado que el consumo o el tratamiento con el L-Dopa generaba un estrés, un estado de presión en las mosquitas, entonces utilizamos este como control positivo. Después de los diferentes tratamientos, entonces se realizaron los bioensayos y miramos cómo es que estaba cambiando el comportamiento de los diferentes grupos después del tratamiento. Aquí tengo unos videos solo para ejemplificar un poco cómo es la geotaxis y cómo es que se veía afectada, la geotaxis, perdón, y cómo era que se veía afectada dentro de nuestro ensayo. En este primer video son las mosquitas en el día 1, es decir, cuando todavía no estaban sometidas a estrés. Y en este segundo video vemos las mosquitas después de 3 días de estrés. Entonces, si ustedes ven, se ha reducido ostensiblemente su capacidad de trepar. Pueden trepar, pero ya lo hacen en más tiempo. Y la mayoría de ellas están en la parte inferior. Y aunque ahí no se ve, están como peleándose, porque el estrés genera como una conducta agresiva. Entonces, están todas peleando allá. Entonces, bueno, esa es como nuestra metodología y estos son como los resultados que obtuvimos. Acá en las gráficas pues voy a explicar por esta vez que como todas son lo mismo, van a poder ustedes entender un poco los resultados. En el eje de las Y tenemos el número de cuadritos que ellas podían cruzar. Este sería para los resultados para las arenas. En el eje de las X tenemos los diferentes tratamientos, el control, el estrés crónico y el tratamiento con levodopa. Y por el otro lado, en el ensayo de escalado, pues entonces tenemos el tiempo que se demoraban en escalar la marca que habíamos puesto, igual los mismos tratamientos. Como ustedes pueden observar en la gráfica, pues vemos que las mosquitas en el control podían caminar en un minuto cerca de 40, o sea, alrededor de 40 cuadritos, mientras que cuando las tratábamos ya sea con nuestro estrés o con levodopa, esa, digamos, actividad se reducía casi que a la mitad, un poco más abajo de la mitad. Y lo mismo en el caso del escalado, entonces ellas en un estado normal, en menos de 5 segundos ya han trepado hasta la marca que tenemos, pero cuando están bajo estrés o cuando están bajo la depresión, esto toma mucho tiempo. De hecho, algunas veces ellas no escalan. Simplemente se quedan ahí y no se pueden mover. Con el DOPA, por ejemplo, observamos que se generaba como temblores y no podían escalar básicamente. Entonces, básicamente estos resultados nos mostraron que sí, nuestro tratamiento generaba una disminución significativa de la actividad y esa disminución era muy similar al estado que inducía la depresión química. Entonces decidimos que este modelo era adecuado para continuar con nuestros estudios. Entonces ya teníamos nuestro modelo farmacológico, ya tenemos nuestro modelo que íbamos a evaluar, entonces ya podíamos empezar a caracterizar pues, farmacológicamente el compuesto que era la psilocibina. La primera cosa, como les dije anteriormente, era saber qué era lo que estaba pasando. O sea, estamos trabajando con algo alucinógeno, entonces en algún momento, en ciertas concentraciones, pues esos efectos alucinogénicos van a cambiar
el comportamiento normal de las mosquitas, tal como pasa en humanos. Nosotros necesitábamos buscar algo que en realidad no lo cambiara. Entonces utilizamos un modelo de dosis respuesta típico de farmacología, utilizamos diferentes concentraciones en diluciones seriadas y evaluamos qué le pasaba a las mosquitas sin haberles hecho nada, sin haberles hecho estrés, solo en su estado natural. Si les damos cierta concentración, ¿qué les pasa? ¿Se ven afectadas o no? O en realidad en las mosquitas no hay ningún cambio comportamental debido al uso de psicodélicos. Estos tratamientos que nosotros hicimos se hacen en medio líquido, entonces se prepara el compuesto en una solución de sacarosa al 5%, porque ya les gusta comer sacarosa. Nosotros utilizamos un colorante azul para marcar nuestro compuesto y observar que efectivamente ya se estuvieran ingiriendo el tratamiento, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, esta es una foto real de una drosófila después de haber consumido el tratamiento y todo su abdomen se ve azul. Entonces, así nosotros podemos asegurar que sí, efectivamente, ellas se están ingiriendo y que lo que estamos observando es porque la mosquita tuvo, digamos, la ingestión del tratamiento. En este caso, los tratamientos pues eran un control negativo, que era el medio, o sea, nuestro vehículo, sacarosa al 5%, y las diferentes concentraciones de psilocibina de un rango micromolar. Nosotros trabajamos en rango micromolar. Además, hicimos tratamientos de una única dosis, tal como se está haciendo en humanos. Entonces, se ponía la mosquita en su comida durante 90 minutos, se dejaba comer, se sacaba de la comida, se dejaba 2 horas para, digamos, permitir el metabolismo, y después de esas 2 horas, entonces hacíamos los bioensayos para saber qué le está pasando a las mosquitas a las diferentes concentraciones. ¿Están caminando igual? ¿Están caminando más rápido? ¿Están caminando más lento? Entonces eso fue, digamos, un poco lo que hicimos. Entonces, ¿qué obtuvimos? Aquí tenemos un videito donde se ve cómo la mosquita camina en las arenas. Esta que está ahí está caminando, digamos, no tan rápido como caminarían algunas de ellas. Entonces, ¿qué observamos? Aquí tenemos los resultados de estos ensayos de concentración. Tenemos las diferentes concentraciones de menor a mayor. Tenemos nuevamente los cuadritos que ellos podían cruzar y el tiempo que se demoraban en trepar. Y observamos que efectivamente nosotros tenemos un cambio en el comportamiento con las diferentes dosis. Entonces, la psilocibina induce cambios de forma dependiente de la dosis en las drosofilas, y no se puede usar cualquier dosis porque vamos a ver que va a haber una reducción. Entonces vamos a estar como enmascarando nuestros resultados. Y esos comportamientos básicamente es, al incrementar la concentración de psilocibina, se estaba disminuyendo su comportamiento normal. Entonces, esto lo que observamos, porque digamos que lo chévere de estos ensayos observando las mosquitas es que uno puede sacar mucha información. Entonces, por ejemplo, aquí en este video, no sé si se va a alcanzar a ver, tenemos una mosquita en el tubo de geotaxis, que lo que ella va a hacer es como que va en un comportamiento normal, va a empezar a subir de aquí para acá súper rápido, ¿cierto? Menos de 5 segundos ya va a estar arriba. Pero bajo la psilocibina, aquí ya no me estoy muy segura qué concentración fue. Ay, no sé si puedo poner el video, bueno, de repente no está viéndose acá. Bajo la psilocibina lo que sucedía es que ella, en vez de trepar, empezaba a caminar en círculos por todo el vial. Entonces no caminaba hacia arriba, sino caminaba en círculos. Y pues obviamente al estar caminando en círculos, eso va a aumentar los tiempos que ella necesita para trepar. Ese caminar en círculos ha sido reportado con otros alucinógenos en Drosophila, entonces podemos saber que en realidad ese comportamiento estaba dado por digamos, la actividad alucinógena del compuesto. Pero entonces, como decía anteriormente, nuestra idea era en realidad encontrar como una concentración que nos permitiera evaluar la actividad antidepresiva sin que estuvieran enmascarados los resultados por tener efectos psicotrópicos. Entonces lo que hicimos fue un análisis estadístico utilizando diferentes métodos estadísticos para ver cuáles de esas concentraciones no tenían diferencias significativas con el control. Pues aquí visualmente se ve, pero pues los valores estadísticos también lo demuestran. Encontramos que las concentraciones más bajas pues básicamente no tenían un cambio estadísticamente significativo con el control. Entonces esas concentraciones más bajas podrían ser utilizadas para evaluar posteriormente la actividad depresiva, a lo que nosotros le llamamos la ventana terapéutica. En estas concentraciones ya teníamos un rango donde trabajar, ya teníamos un modelo
teníamos un rango de concentraciones para evaluar. Lo siguiente ya era ver, bueno, vamos a ver si ahora sí a esta concentración la psilocibina es capaz de recuperar el estado depresivo como lo hacen en humanos. Entonces, bueno, básicamente este ensayo, que es un poco más complejo, solo lo voy a resumir a grandes rasgos de lo que se hizo para que entiendan un poco de dónde salen los resultados. Pero lo que hacíamos era tratar las mosquitas, estresarlas o no. O sea, teníamos dos grupos, las estresadas, las depresivas, y las no, las contentas. Y después de los 3 días de este protocolo, al día 4, hacíamos los ensayos. Esta sería nuestra línea base para corroborar que exactamente tuviéramos diferencias entre el grupo de estrés y control. Y posteriormente del bioensayo, de leer los diferentes comportamientos, estas mismas mosquitas eran pasadas a viales de tratamiento. Acá teníamos 2 grupos, estrés y control, y en el tratamiento ya no íbamos a tener 2 grupos, sino 4 grupos. Esos 4 grupos correspondían a las mosquitas del control, se dividían en 2 subgrupos. El grupo 1 de esos era tratado con el vehículo y el otro era tratado con psilocibina, para corroborar nuevamente que no tuviéramos cambios. Y el otro grupo de estrés, la mitad era tratada con el vehículo y la otra mitad tratada con psilocibina a una concentración. Nuevamente hicimos un solo tratamiento a una concentración durante 90 minutos, esperamos 2 horas y luego hicimos los bioensayos para ver qué estaba pasando. Y bueno, ¿qué observamos? Entonces encontramos que aquí en azul tenemos en estos 3 de acá, que son como azulito, son los grupos de control, es decir, sin estrés. Aquí lo mismo, y los que están como en verde son los grupos del estrés. Básicamente tenemos B, que fue antes del tratamiento, y A, que fue después del tratamiento, y observamos que en el grupo de control pues no hay cambios significativos entre antes y después del tratamiento. Sin embargo, en el grupo de estrés vemos que después del tratamiento con psilocibina, pero no con el vehículo, sí hay un incremento en la actividad. Entonces, bingo, sí podemos hacer que las mosquitas que ya estaban súper depresivas, que no se podían casi ni mover, después de tratarlas con psilocibina, se acercaban más al control que al grupo de estrés, con diferencias significativas con el grupo de estrés. Y lo mismo, de una forma semejante, encontramos entonces para la geotaxis. Y pues estos resultados son muy interesantes porque, primero porque dirían, bueno, descubrieron que la guamaba porque ya se sabía en humanos qué pasaba. Entonces esto simplemente corrobora que nosotros tenemos un modelo en mosquitas que nos va a permitir buscar compuestos que tengan ese tipo de actividad, ¿cierto? Pero además, en los humanos se cree que en realidad el tratamiento que hace que se recuperen los estados depresivos es el tratamiento con la psilocibina en conjunto con la terapia, ¿cierto? Pero en las mosquitas pues no podíamos tener la terapia. Entonces en realidad el efecto viene por los cambios que están ocurriendo al sistema nervioso central digamos, desencadenados por la psilocibina. Entonces, bueno, nosotros logramos encontrar que una sola dosis, que además es una microdosis, tal como se está haciendo en humanos, es capaz de restaurar o recuperar el estado depresivo, y esto lo hace a través de restaurar la actividad voluntaria que ellas tendrían normalmente, ya sea motora y exploratoria. Así que bueno, teníamos una primera evidencia, pero aquí lo interesante nuevamente es como, bueno, pero ¿qué está pasando en el sistema nervioso central? ¿Qué es lo que está ocurriendo allá adentro? Así que nuestro siguiente paso fue nuestra aproximación. Para eso entonces teníamos los diferentes grupos que yo ya he mencionado, control, estrés, los tratamientos con el vehículo, con la psilocibina y así sucesivamente. Entonces, para cada uno de estos grupos, que en realidad son 6 grupos, lo que hicimos fue una análisis de inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es básicamente utilizando diferentes anticuerpos, marcar lo que uno quiere ver y luego utilizando una microscopía confocal tomar unos datos que nos van a permitir cuantificar lo que queremos. En nuestro caso lo que queríamos era serotonina, porque pues ya creo que todo el mundo sabe un poco qué es lo que se ha asociado con los estados depresivos y con la recuperación después de la depresión. Para poder analizar la serotonina en el cerebro, entonces había que coger 10 o 20 mosquitas de cada uno de estos tratamientos y quitarle la cabeza y sacarle el cerebro, lo cual parece como
fácil, pero en realidad no lo es, porque estas mosquitas son muy pequeñas, son, no sé cómo les puedo explicar, pero son muy pequeñitas. Entonces la disección del cerebro es algo súper complejo que requiere de mucha práctica. Una vez tenían los cerebritos, se fijaban y se hacía la marcación con los diferentes anticuerpos, que utilizamos anticuerpos para serotonina, y luego hacíamos los análisis de la microscopía. Aquí tenemos los primeros resultados. Lo primero fue validar si en el estado normal y en el estado depresivo había diferencias, es decir, si nuestro modelo de verdad generaba cambios en la serotonina o en la liberación de serotonina en realidad. Entonces teníamos aquí, bueno, para estos ensayos utilizamos unas moscas mutantes porque queríamos ver una parte particular del cerebro. El cerebro de ellas es transparente, aquí se ve cómo sería, es transparente. La idea es que los receptores de serotonina que nosotros queremos ver relacionados con el comportamiento motor y voluntario y demás, están en una parte del cerebro de ellas que se llama el mushroom body. Entonces queríamos tener unas moscas que fueran mutantes que ahí en el mushroom body expresaran una proteína que es la proteína verde fluorescente y con esa proteína fluorescente podríamos tener un contraste en la parte que nos interesaba. Luego se trataban con el anticuerpo de serotonina, luego se ponen las dos imágenes y se cuantifica. Esa cuantificación nos mostró que la liberación de serotonina en las moscas que no están estresadas versus de las que están estresadas, pues cambia. De hecho, las moscas que están estresadas tienen una liberación muy baja de serotonina. Entonces, esto estaría comprobando que nuestro modelo está bien. Ahora, ¿qué pasó después del tratamiento? Después del tratamiento, acá tenemos entonces las moscas, los cerebritos con el control. Entonces, cómo estaba la serotonina en las mosquitas con control versus las del estrés. Nuevamente vemos que como los ensayos comportamentales en el estrés siempre es mucho menor y que después de serotonina de psilocibina hubo un cambio. Ese cambio no es muy grande, es un cambio pequeño, pero ese cambio pequeñito parece que está relacionado con todos los resultados que vimos. Entonces, la recuperación de la actividad conductual se relacionó con la liberación de serotonina en el cerebro. Lo que a su vez podría estar desencadenando otras cosas, porque en realidad esta pequeña diferencia en la serotonina es lo que está generando todo lo demás. Esto nos llevó a pensar, ok, eso solo es la punta del iceberg. Debajo de esa liberación de serotonina debe haber una cascada muy grande de modulación de proteínas, neuropéptidos y demás que están generando que en realidad esos cambios sean tan impresionantes, tal como en humanos. Entonces, esto fue solo como la primera etapa porque lo que viene es ya un poco más complejo y es ahí donde estamos trabajando. Entonces, esto fue como nuestra primera aproximación. Además, actualmente lo que estamos haciendo es, el estrés usualmente afecta al sueño, entonces hicimos lo mismo, estresamos las mosquitas y miramos qué pasaba con el sueño, eso ya se hizo, ya tenemos resultados de eso. Si les damos psilocibina, se recupera sus estados de sueño, eso también ya lo hicimos, estamos trabajando, tenemos los primeros datos. Estamos trabajando en la dependencia, si ponemos a las mosquitas a escoger entre el azúcar y el agua que les gusta mucho, y el azúcar y el agua con psilocibina se van más por la psilocibina, porque eso sería algo que no queremos que eso genere dependencia. También estamos viendo si después del tratamiento el efecto, digamos, antidepresivo dura en el tiempo, o si es solamente momentáneo, ya después no funciona más. Esos son todos los ensayos que tenemos en curso en este momento. Y todavía queda muchísimo por hacer. Entonces, como las mosquitas viven en unos viales, por eso aquí le pregunta que cuál es el plan para después, pues el plan es quedarse en los viales por mucho tiempo porque vamos a seguir trabajando en ello. Vamos a seguir trabajando, por ejemplo, en efectos preventivos. ¿Qué pasa si se le da el tratamiento primero y luego se genera el estrés? ¿Qué pasa si utilizamos concentraciones más bajas? Podemos ver algo de toxicidad. Y lo más importante es todo lo relacionado con los mecanismos. Entonces ya empezamos a trabajar con secuenciación de ARN, estudios de proteómica y pues otros neurotransmisores. Bueno, entonces esto era pues básicamente lo que tenía para contarles el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido algo y pues que tengan muchísimas preguntas, que es la parte más chévere. También ya para cerrar, entonces quería agradecer a mi jefe, la doctora Nicoleta Faraone, porque pues ella me ha dado muchísima libertad para tomar decisiones en el proyecto
y a nuestros colaboradores en la Universidad del Housing, que son los expertos disectando cerebros y demás. Esa parte tengo que decir que es la parte más dura, pero afortunadamente tenemos un grupo muy bueno que trabaja en todo esto en la Universidad del Housing que nos está colaborando. Y pues, bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Erika. Felicitarte por excelente trabajo, la verdad. Y sé de lo emocionante que eres con estos temas, que te gusta mucho. Las chicas modelo biológico, digo yo, porque bueno, cada quien defiende su modelo biológico con que trabaja, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ya les dije a los asistentes, pueden ir haciendo sus preguntas por acá, pues hay muchas felicitaciones, sí, excelente, muy buena charla, excelente trabajo, una valiosa investigación. Bueno, mientras los asistentes escriben sus preguntas o levantan la manito, el profesor Carlos tiene la mano levantada. Vamos, profe, puede hablar. Yo después hago unas preguntitas, pero vamos a dejar que el profe Carlos empiece. Perfecto. Dale. Bueno, Erika, primero agradecerte por la charla. A mí me da un poco de saudade, en un buen portugués, que yo he trabajado mucho, me he trabajado muchos años con modelos biológicos y ya hace un tiempo que estoy acá en Colombia y desde que estoy acá, la verdad que me ha alejado un poco, ¿no?, del trabajo con modelos. El modelo con Drosophila es un modelo muy interesante, tiene muchas ventajas, como tú has dicho, y creo que isso é algo interessante. Creo que Ana, quando te hizo a invitação, te comentou que temos um público muito diverso, certo? Matemáticos, químicos, físicos, biólogos, estudiantes, professores, e creio que foste muito didática. Eu em especial, me interesso muito por os ensaios comportamentais e queria que tu comentara um pouquinho do ensaio de la arena. Tu sabe que em rata e ratón esse ensaio também está super validado y uno conoce, yo conozco bien el comportamiento de la rata y del ratón, de quedarse junto a la pared, de ir poco al centro. ¿Eso es similar con la drosófila o no se evalúa tanto ese tipo de parámetro en ese ensayo? Digamos que no lo hicimos nosotros, pero algo que si tú te das cuenta cuando tú haces el ensayo que tú las estás viendo, porque la mayoría de esos ensayos en muchos grupos son tecnificados, ponen una cámara y un software cuantifica. A mí lo que me parecía interesante de hacer el ensayo viéndolos así fuera mucho tiempo, es que usted logra de verdad encontrar muchas cosas que son muy valiosas. Por ejemplo, yo veía que las que estaban estresadas tenían un comportamiento de grooming. Ellas todo el tiempo estaban, en vez de estar caminando, grooming, o todo el tiempo. Luego yo me puse a investigar qué era el grooming, porque cuando se alborota ese grooming, y resulta que encontré que cuando hay cambios en la dopamina, eso acelera el grooming. Entonces, esa visualización nos dio pistas para saber más cosas de lo que estaba pasando allá a nivel cerebral. Entonces, sí, como tú dices, claro, esos comportamientos son súper típicos. Por ejemplo, en efectos de la psilocibina, de las concentraciones altas, ellas empezaban a saltar. Entonces, normalmente caminan, pero cuando estaban en concentraciones muy altas de psilocibina, en vez de caminar, saltaban. Entonces, era como, oh, pobrecita, está alucinando mucho. O caminaban en la tapa, en vez de caminar en la parte de abajo, caminaban en la tapa. Entonces, super. E esse ensaio já venia validado de la literatura? O sea, ¿es un ensayo común con drosófilas de la arena? Sí. Sí, es un ensayo típico de drosófilas. Ese y el de escalado también, los dos. Ok, no, súper interesante. Yo, la verdad, he trabajado mucho con ensayos comportamentales y uno sabe que es algo muy rico en información, ¿cierto? Porque diferentes comportamientos, en rata el reading, el grooming, nos van dando señales que son informaciones interesantes. Otra pregunta, no me quedó claro. Ustedes lo hicieron con un tracking, un software, ¿cierto? Que monitoreaba la actividad o era visual? Lo hicimos visual al principio, pero también tenemos, sí, eso fue muy time consuming. Sí. Yo estaba todo el tiempo pegada viéndolo, pero ya tenemos software, ya de trabajar con otra universidad del House, y ellos tienen software y maquinitas para todo. Drosophila tiene esa ventaja que como mucha gente está tan interesada, han desarrollado
sistemas de cuantificación y muchos sistemas novedosos, por ejemplo, para el ensayo del sueño y para el ensayo, porque será 24 horas mirándoles el sueño, y para el ensayo de consumo, y si utilizamos ya máquinas que ya nos dan los datos. Sí, sí, no, aquí yo he hecho visual y he hecho por tracking con zebrafish, con rata, con ratón. Y la verdad es que el tracking tenía otras ventajas porque te da parámetros como, por ejemplo, velocidad, distancia percorrida. Muchas veces tú Exacto. detectas cosas que no visual es difícil, ¿cierto? Sí, 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 exactamente. Eso es lo bueno de tener los softwares que piden mirar diferentes parámetros. Así es. La última pregunta antes de dar la palabra a Las otros. que quieras preguntar. A nível de neurotransmissores, eu vi que tu has trabalhado, obviamente, com serotonina, tem planos e quizá resultados com outros neurotransmissores, pero veio que os três estão usando imunohistoquímica, certo? Os três han pensado em trabalhar com alguma outra técnica para quantificar com maior precisão esses neurotransmissores. Sei que a mosca é muito chiquita, me imagino que te tocaria ter um pool muito grande de moscas para quantificar, ¿no? Esses neurotransmissores. Bueno, siendo sincera, yo comencé haciendo por cromatografía líquida y resulta que tuvimos muchas interferencias porque las mosquitas tienen los ojos rojos y ese pigmento rojo nos estaba, digamos, Ok. enmascarando muchas cosas. De ahí fue que nos decidimos mover a la A la parte imuno. inmunohistoquímica y en este momento ya lo que estamos pensando, porque creemos que en realidad lo que no es tan importante el cambio en los neurotransmisores como vimos, que sí cambia, pero no es tan grande, pero lo que creemos es que el cambio en las proteínas y en los neuropéptidos sí es más importante. Entonces lo que viene es como más proteómica. Sí, claro, sí, claro. No, dale, Erika. Voy a dar espacio para que otros intervengan. Después, cualquier cosa, hago más unas preguntas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la participación. Gracias, profe. Bueno, siguen llegando comentarios, Erika, de excelente presentación, muy buena charla. Justo pensaba en la mosquita borracha, muy chévere. Comentario, profe. Una charla muy didáctica, muchísimas gracias. Y tenemos una pregunta que dice, súper interesante y muy buena explicación. Me gustaría saber cómo es el manejo ético al trabajar con estos modelos animales. Ah, yo no lo mencioné, pero quizás eso es como la mejor parte. Ni siquiera en Canadá, que Health Canada es bastante complicado con los permisos. Aquí no se requiere ningún permiso para trabajar con drosófilas, o sea, no hay, básicamente no son considerados un modelo animal y tampoco para trabajar con los transgénicos. O sea, básicamente nosotros podemos comprar en drosófila, hay una base para comprar transgenes de drosófila y podemos trabajar con todos sin ningún tipo de restricción, porque no, por lo menos en Canadá no son considerados un modelo animal. Creo que en realidad en la mayor parte del mundo no lo son, no requieres ningún tipo de permiso. Listo, muchísimas gracias. Un tema muy interesante, una temática muy importante. Eri, yo tengo unas preguntas. Claro. Bueno, hablando un poquito del modelo biológico en general, ¿verdad? En este tipo de ensayos o bioensayos, o bueno, teniendo en cuenta el objetivo de tu investigación, pues también para contextualizar un poquito, ¿es más factible o viable trabajar con mosquitas adultas o en el caso de pronto ellas manejan estadios larvarios? ¿Cómo es el ciclo? Y pues cuando uno quiere trabajar, ¿cómo enfocaría para trabajar con larvas o cómo enfocaría para, qué tenemos que tener en cuenta? Sí, de hecho, creo que por ahí en una diapositiva anterior estaba el ciclo. Ellas tienen el ciclo de pupa, bla, bla, bla. Bueno, yo no soy tan experta en eso, pero usualmente se hacen ensayos en las adultas y también en las pupas. Entonces, en las larvas, perdón. Entonces, normalmente se puede hacer acá, no estoy muy segura acá, la verdad, y en los adultos. La verdad es que, por ejemplo, en el caso del sistema nervioso central, sí es mucho mejor en los modelos adultos, pues porque ellas, ahí es donde tienen desarrollado en el ciclo, la parte que se desarrolla de últimas y demás es el cerebro. Entonces, por eso es que trabajamos con las adultas, pero en diferentes casos se trabaja con las larvas. Y tiene ventajas, pero eso depende de lo que uno esté buscando. En realidad eso pues está bastante reportado. Es bastante fácil trabajar con las
las larvas porque no tienes el problema de las adultas que se la pasan volando por todo lado, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una ventaja. Pero sí, eso depende de lo que estés buscando. Listo. Y bueno, en los diferentes endpoints que tú conoces con que se han evaluado para Drosophila, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, en este caso tú utilizaste el modelo de depresión, nos dijiste. Y bueno, GSP, ¿no? Cepas transgénicas, pero por ejemplo, algunos parámetros fisiológicos que se manejen con Drosophila muy comunes, o sea, digamos, en la mayoría de los estudios o ensayos, investigaciones, se trabaja mucho estos parámetros fisiológicos. Se mide esto en la Drosophila. Pues depende de lo que estés buscando, ¿no? Porque por ejemplo ya hay hasta modelos de cáncer y ahí puedes, por ejemplo, medir desarrollo de un tumor y demás, pero entonces también de nuevo, dependiendo de lo que estés buscando. Sí, te pregunto eso porque, por ejemplo... Toxicología también, por ejemplo, metabolismo, eso es otra cosa que se ha trabajado un montón en Drosophila, es el metabolismo, eso es crucial, todos los estudios metabólicos son súper importantes. Y toxicidad, ese es el modelo por excelencia en toxicidad relacionado con humanos, lo cual es súper chévere, ¿no? Sí, de hecho te hago la pregunta porque en el caso del modelo de C. elegans tiene siempre a tener como digamos unos endpoint base, por decirlo así, fisiológicos, que es letalidad, locomoción y crecimiento. O sea, la mayoría siempre se empieza por eso y ya después sí, con cepas transgénicas, GSP, pues ya se mira específicamente pues qué ruta metabólica o si yo quiero monitorear un gen específico. Entonces, por eso hacía como la pregunta, pero sé que con Drosophila es un poco diferente. Bueno, aquí también puede funcionar un poco como mencionas, por eso es que nosotros trabajamos primero con las white type, las de ojos rojos, y luego cuando nos movimos para hacer tu inmunohistoquímica y otras cosas, el sueño, por ejemplo, para el sueño también trabajamos moscas transgénicas, entonces ahí ya nos fuimos yendo más hacia lo que queríamos buscar transgénico. Ahora, hay ya enfermedades transgénicas hechas también, entonces desde el principio, por ejemplo, Parkinson es uno que se viene trabajando mucho y para Parkinson entonces tiene la Drosophila que ya es transgénica y tiene el Parkinson, digamos, generados, muchos modelos. ¿No? Acá tenemos otra pregunta del público. Muchas gracias por la charla. Yo quería preguntar, en relación a la prevalencia en el tiempo de los cambios conductuales, si se han planteado hacer estudios de epigenómica, metiloma, etcétera, para ver si pueden explicar por qué se conservan los cambios. Sí, exactamente eso es lo que viene en camino. Eso es como todo lo que estamos ya planteando a trabajar con nuestros compañeros de Dalhousie, porque pues ellos son los, tengo que confesar que yo de esto no sé nada, pero pues está ahí la oportunidad de aprender. Ellos son los que van a trabajar, entonces toda la parte epigenética pues ya la trabajaríamos con ellos. Lo que viene es todo lo de secuenciación de ARN y demás y ver qué está sucediendo con digamos, estos cambios a largo plazo, por decirlo así. Eso es lo que está en el tintero por hacer. Listo, Erika, pues no sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, ¿tiene alguna otra intervención? ¿Sí? Yo tengo varias preguntas. No, la verdad es que yo he convivido con muchas personas que han trabajado con Drosophila y por general la gran ventaja, tú has dicho, ¿no? Mantenimiento, acceso, ciclo de vida, el costo es relativamente bajo en comparación a otros modelos biológicos y en especial el tema de los transgénicos. O sea, eso es una gran ventaja porque si tú quieres descubrir cuáles genes son importantes en determinada enfermedad, la Drosophila es súper buena, pero te confieso que la parte de neuro, yo, por ejemplo, que trabajo mucho con neuroquímica, yo siempre me quedo como el cerebro de Drosophila es tan sencillo, ¿cierto? Mucho más simple que el cerebro humano em temas de estrutura, circuitos, e nunca havia parado para pensar no tema da barreira hematoencefálica, te confesso. Eu sei que em depressão há câmbio da permeabilidade da barreira hematoencefálica, em especial em humanos, em ratas também. Tu sabes se há alguma informação sobre como está a permeabilidade dessa barreira em la mosca, ou se vocês han pensado em mirarlo? Wow, no, esto que acabas de decir es muy interesante porque yo no lo sabía, entonces pues no tengo ese conocimiento, pero ahora que lo mencionas es algo que yo
voy a mencionar a nuestros compañeros del Housing que son más especialistas en neuroquímica, y sería muy interesante de ver, ¿no? Porque además es fácil de tener acceso, leer primero y luego mirar qué podríamos evaluar. Muy interesante. Gracias. São experimentos por general muito sencillos, certo? Eu sinceramente não sei nada de como é a organização da barreira hematocefálica da mosca, nunca havia nem pensado que lo tinha, pero tu sabe que em mamíferos, por exemplo, há proteínas no mercado ou colorantes, e esses colorantes têm certos tamanhos moleculares, e quando eles passam por la barreira, por exemplo, intestinal, coisas assim, tu consegues quantificar por el color. Por exemplo, em ratas e ratones, nós les dávamos uma injeção com colorante azul, e se o cérebro quedava azul, é sinal que a permeabilidade estava alterada, por exemplo, em quadros de sepse e coisas assim. São experimentos realmente simples em modelos grandes. Não sei como seria na drosófila, como seria exponerla a esse tipo de proteínas, mas penso que deve haver algo, não? Sí, debe haber algo, yo voy a averiguar, porque nosotros utilizamos el colorante en la comida, pero no pensamos para más allá. Muy interesante. Sí, porque seria um experimento. A mim me chama muito a atenção, porque creio que há uma linha em estudos de depressão que mostra que a desregulação da barreira, obviamente, te permite a entrada de muitos compostos que não deveriam chegar ao cérebro. Incluso é importante na terapia, certo? Porque tu necessitas que o que tu está dando via oral chegue ao cérebro em determinada concentração. Então, se essa permeabilidade está reduzida ou incrementada, também te afeta muito de como isso está atuando a nível de neurotransmissores. Sei que em Canadá há um estúdio com depressivos que está enfocado mais a via de administração, estão dando como via nasal, como um spray, certo? Exatamente para passar por la barreira e não ter problemas de biodisponibilidade. Sí, de hecho mi jefe estuvo mencionando hace unos días que quería probar también cosas para formulaciones nasales, lo cual es increíble, sí. Es una línea interesante, la verdad. Yo creo que tú tienes ahí muchas opciones, ¿no? De cómo seguir con el trabajo. Sí, muchas gracias. Dale, Erika. Qué datos interesantes. Obrigado. No, con gusto. Ahí he trabajado durante mucho tiempo con depresión postparto y modelos animales, modelos de depresión juvenil. Ha sido uno de los focos de mis posgrados también. Y a la orden, si quieres algún momento ahí, charlamos un poco más sobre el Claro, tema. muchas gracias. Dale, gracias a ti, ¿no? Y felicitaciones por el trabajo muy bonito, la verdad. Gracias. Bueno, Erika, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Muy interesante. Gracias por el espacio, por presentarnos este proyecto de investigación que es bastante largo, como tú lo dices, y bueno, que mira que cada vez surgen más cosas y nuevas cosas y nuevas cosas y nunca terminamos, ¿no? Así es. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias a todos los asistentes en este SAI Seminar y los invito para el próximo SAI Seminar que pues posteriormente les estaremos enviando el afiche del tema de presentación y el investigador invitado. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches para todos. Chao, Erika. Bien, hasta luego a todos. Gracias. Feliz noche.